Es un asunto, una idea que muchas veces no conocemos suficientemente y que hoy hemos querido mostrar, hacer llegar a nuestros oyentes. Pero antes quiero, Paco, que nos introduzcas un poco en el concepto, en qué es la farmacia hospitalaria y por qué tiene esa implantación en concreto en los hospitales. Bueno, aunque los profesionales lo pueden definir ahora, la farmacia hospitalaria es una especialización profesional farmacéutica, tiene su razón de ser con el desarrollo de los grandes hospitales en torno a la segunda mitad del siglo XX. España fue uno de los pioneros a nivel europeo en implantar la especialidad de farmacia hospitalaria hace unos 40 años. Aunque en su origen nacieron sujetos a los pacientes ingresados en el hospital, en la actualidad también atienden a otros pacientes que no están ingresados. Ahora vamos a ver un poco todo esto. Nos acompaña Juan Enrique Martínez de la Plata, que es el presidente actualmente de la Sociedad Andaluza de Farmacia Hospitalaria. Juan Enrique, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Enrique. En pocas palabras, ¿cómo definiría como presidente de la sociedad en qué consiste, qué es la farmacia hospitalaria? Bueno, como ha dicho su compañero, la farmacia hospitalaria es una profesión, es una especialidad de la farmacia, de la licenciatura en farmacia, relativamente joven, de hace 40 años, que estaba centrada en un principio, desde siempre, en el uso del medicamento, en el uso racional del medicamento, en dar la máxima efectividad al paciente de los medicamentos, y que ahora pues está evolucionando a los pacientes hospitalizados, y ahora está evolucionando a no solo a los pacientes hospitalizados, sino también a los pacientes externos, pacientes ambulatorios, pero siempre con una máxima, darle la mayor calidad y mayor experiencia de nosotros a los pacientes, la mejor efectividad. Voy a saludar también a Sandra Flores, que es jefa de farmacia del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sandra, muy buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por estar con nosotros, a ambos. En un hospital grande como el suyo debe ser complicada la gestión de fármacos de un hospital tan macro, tan grande como es el Virgen del Rocío, ¿no? Bueno, sí, es un proceso muy complejo. Atendemos pues a casi 12.000 pacientes externos, más de 100.000 prescripciones y 3.000 formas farmacéuticas diferentes. Es complejo pero apasionante. Juan Enrique, ¿qué tareas son las más habituales del farmacéutico hospitalario? Bueno, la principal es la adquisición, de un principio, adquisición, mantenimiento y dispensación de medicamentos. Luego hemos ido evolucionando a una completa validación adecuando los tratamientos a la situación de los pacientes, a su patología y a su situación en concreto, ayudando al equipo clínico a dar el mejor tratamiento posible. Y a día de hoy, como digo, pues bueno, los pacientes ambulatorios y las nuevas superespecializaciones, bien farmacocinéticas o farmacogenéticas sobre todo, pues son las que nos están llevando a la actividad diaria. Ahora hablaremos sobre farmacogenética porque precisamente la unidad del servicio de farmacia del Virgen del Rocío está trabajando intensamente en ello. Pero díganos, Juan Enrique, si tenemos que ingresar en un hospital no percibimos con nitidez la figura del farmacéutico. No siempre es tan visible como médicos o enfermeros, pero sin embargo están ahí de forma muy, muy nítida, muy necesaria, ¿no? Es cierto que no hay costumbre o no hay, en España a día de hoy no está implementado la visión del farmacéutico tan clara como la especialización, la de especialistas como en medicina o enfermería. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, que ahora mismo son los líderes, o en Inglaterra, que son los países más líderes en nuestra profesión, pues el farmacéutico clínico va pasando planta en el equipo clínico, valga la redundancia, junto al médico, junto al enfermero, o médica y enfermera, y están en trato directo con el paciente. Es cierto, y nuestra intención es que la farmacia española, y sobre todo la andaluza, que es la que nos engloba ahora mismo, pues giremos a esa tendencia también, donde el farmacéutico clínico vaya tomando un mayor peso y el paciente, pues tengamos un contacto más directo con el paciente durante el acto de ingreso. Sandra, me gustaría preguntar, después de, o no sé si finalizando esta pandemia, ¿qué han aprendido los farmacéuticos hospitalarios de esta etapa? Pues hemos aprendido que es vital tener el suministro de medicamentos garantizado al hospital. No ha sido fácil en estos últimos 14 meses decir esta frase. Hemos tenido numerosos inconvenientes logísticos y administrativos para un suministro de medicación. Esto que nos parecía increíble en siglo XXI ha pasado. Entonces, hemos aprendido a cuáles son nuestras funciones básicas, que es el asegurar, como ha dicho bien Enrique, el suministro de medicamentos, una prestación farmacéutica, una atención farmacéutica de calidad a los pacientes, que las tareas de farmacotecnia, por ejemplo, de elaboración de medicamentos que se remontan a esos inicios de la especialidad que habéis hablado, no las podemos olvidar. Ha habido que hacer solución hidroalcohólica, ha habido un desabastecimiento
serio de solución estos meses, y todos los hospitales españoles han tenido que solicitar a sus servicios de farmacia que elaboráramos esa solución hidroalcohólica, por ejemplo. Y por supuesto yo creo que como todos los profesionales sanitarios hemos aprendido la capacidad de un equipo para luchar contra las adversidades. Uh-huh. Han tenido ustedes, Juan Enrique, que innovar un poco a marchas forzadas, ¿no? Hemos tenido que innovar, pero es que lo llevamos impreso en el ADN de nuestra especialidad. La resiliencia es una máxima y hemos tenido que innovar una vez más, pero adaptándonos a las nuevas situaciones, y yo creo que con buenos resultados. Bien, como dice Sandra, mediante la elaboración de solución hidroalcohólica para todos los distritos u hospitales que nos lo demandaban, pero también analizando y evaluando los nuevos tratamientos que se iban implementando con los datos, con la evidencia que se generaba en los tratamientos del COVID y ayudando al equipo clínico a la implementación y la práctica diaria. Hemos tenido que innovar, pero yo creo que se ha hecho y entre todo el equipo clínico se ha hecho bien, sí. Sandra, a la hora de trabajar con las diferentes especialidades, ¿con cuáles de ellas se entienden mejor la farmacia hospitalaria? Pues afortunadamente la farmacia hospitalaria se entiende ya bien con todas, pero es cierto que hay diferentes servicios clínicos en los que el resultado de tus intervenciones son más claras, en la UCI, en oncología, en las urgencias, donde la adecuación de la farmacoterapia de los pacientes es crítica para conseguir los objetivos terapéuticos, y por tanto el resultado de que un farmacéutico hospitalario esté con ellos en esa planta, en esa sala, en esas puertas de la entrada de urgencias de un hospital, pues evidentemente se percibe con una mayor calidad por parte de los profesionales y por tanto con una mayor aceptación. Oye, muchas veces ha mencionado las urgencias, por ejemplo. ¿Qué pasa si una persona pues llega a un hospital con una urgencia, se le ve, se le atiende y el facultativo pues hace una prescripción? Pero es que a lo mejor esa prescripción es incompatible con algún medicamento que esté tomando el paciente para quien está prescrita. ¿Qué papel jugáis los farmacéuticos hospitalarios, Sandra? Hay un papel vital que se llama conciliación. Como bien has dicho, el paciente cuando llega al hospital no es un ente aislado, el paciente trae una historia, un tratamiento domiciliario. Y lo que tenemos que hacer es evaluar cómo ese tratamiento domiciliario puede estar influyendo en la situación clínica por la que ha acudido al hospital y la medicación que requiere para resolver ese episodio agudo, pues si interacciona con la medicación habitual, si se pueden potenciar efectos adversos, y lo que hacemos es recomendar al equipo clínico que lleva a ese paciente si hay que suspender alguna medicación, si hay que añadir alguna o si hay que hacer un intercambio dentro de sus medicaciones habituales. Y todo esto hay que hacerlo rápido, ¿verdad? Por supuesto, las urgencias no nos dejan ni un respiro. El farmacéutico tiene que actuar a la misma velocidad que el resto de profesionales clínicos y tiene que adecuarse a los servicios clínicos en los que esté prestando servicio. No es igual un servicio de pediatría, de UCI pediátrica, donde estás focalizado a los cambios clínicos que está sufriendo el paciente prácticamente en cada hora, que un servicio como oncología médica donde te enfocas, pues en la utilidad, en la eficacia, en la seguridad de los tratamientos que manejan los oncólogos, y trabajas con el paciente pues aspectos como mejorar que le disminuyan las náuseas o que los cuidados que requieren ciertas medicaciones de ámbito hospitalario pues las entienda, las asuma y las comparta con nosotros. Juan Enrique, mi compañero Enrique hablaba hace un momento de estas salas blancas y sobre todo imprescindibles desde hace ya tiempo reciente para la fabricación y elaboración de medicamentos casi ad hoc hacia los pacientes. Explíquenos a los oyentes qué son las salas blancas. ¿Qué es una sala blanca? Bueno, en la sala blanca, para los pacientes, para que lo entiendan a grosso modo, sin ser exactamente lo mismo, viene a simular un quirófano, es decir, lo que generamos es un ambiente estéril, ¿vale? Lo más estéril posible para poder elaborar las mezclas intravenosas estériles que vamos a administrarlo a los pacientes, asegurando que no haya partículas o no haya microorganismos que puedan generar una contaminación que a la larga pues puedan generar una infección o algún daño posible en el paciente. Es decir, lo que intentamos es minimizar el riesgo para el paciente dentro de un nivel de asepsia máximo. O sea, Sandra, que en la farmacia de un hospital no solo se gestionan los medicamentos, las existencias de productos de almacenaje, también se producen medicamentos específicos, muy específicos, que quede eso muy claro, ¿no? Sí, claro que sí, elaboramos todos los medicamentos, como ha dicho Enrique, que requieren condiciones de esterilidad en su proceso de elaboración, y todos conocemos pues las quimioterapias o los antibióticos intravenosos, pero elaboramos todas aquellas fórmulas magistrales que requieran ser estériles, por ejemplo las oftalmológicas. También elaboramos
medicamentos de ensayos clínicos y recientemente en nuestro hospital tenemos la suerte de ser uno de los 6 centros nacionales que fabricamos y que administramos terapias CAR-T, terapias avanzadas. Juan Enrique, si un farmacéutico hospitalario que trabajó hace 40 años y salió de una farmacia hospitalaria, volviese a una farmacia hospitalaria de cualquier hospital de Andalucía, ¿sabría cómo funciona? Pues, sabría cómo funciona una parte, la parte que ya teníamos en su momento, como es la farmacotecnia y como es la parte de gestión y adquisición, pero las nuevas incorporaciones a la práctica diaria, es decir, la farmacia clínica, la evaluación propiamente dicha y la implementación de los algoritmos en el manejo, pues igual tendría que necesitar un reciclaje porque ha variado bastante. Ya además el manejo de pacientes ambulatorios. Los pacientes ambulatorios, pues antes no teníamos ese uso, no teníamos ese contacto directo ni esa gestión de su farmacoterapia como tenemos actualmente. O sea que suministran fármacos, Enrique, perdóneme, no solo a las personas que están hospitalizadas, sino también a personas que necesitan, que requieren esa medicación exclusiva que ustedes preparan, aunque estén en casa, ¿no? Efectivamente, hay tratamientos que por ley, principalmente por la ley, pero luego sobre todo porque requieren un especial control tanto de su médico especialista como de su farmacéutico especialista, son dispensados en la farmacia hospitalaria, en la unidad de pacientes externos de farmacia hospitalaria. Y entonces, pues bueno, a esos pacientes se les hace un control especial, se hace un nivel de interacción específico, se les dispensa tratamiento intentando, en la medida de lo posible, realizar un acto único, es decir, en el momento que hay una consulta con el médico especialista, intentamos ponernos de acuerdo para en el mismo día administrar el tratamiento también, o dispensar el tratamiento también, mejor dicho, y evaluando en todo momento su situación clínica, analizando la otra farmacología que pueda estar tomando en el momento y analizando también la analítica y adecuando, si es que es necesario, ayudar al médico la situación, la farmacología para las situaciones determinadas del paciente. Sandra, a nivel de gestión de una farmacia hospitalaria, ¿qué está suponiendo los tratamientos personalizados como la farmacogenética? A ver, la farmacogenética es más bien la disciplina que estudia cómo se relaciona la respuesta que tiene un determinado paciente a un fármaco en función de sus características genéticas, de su genotipo. ¿Eso qué supone? Eso supone que es verdad que estamos siendo capaces de desarrollar medicamentos que van dirigidos a mutaciones concretas que podemos tener, algunos de nosotros sí y otros no. Y eso a día de hoy supone el 33% de los nuevos fármacos aprobados en el hospital, que no es una cantidad nada desdeñable. Quiero agradecerles mucho que hayan estado esta tarde con nosotros. Seguiremos profundizando y conociendo más a propósito de la farmacia hospitalaria. Lo tenemos que dejar aquí. Juan Enrique Martínez de la Plata, Sandra Flores Moreno, presidente de la Sociedad Andaluza de Farmacia Hospitalaria, con objetivos, con metas que podemos repasar en otro momento, y Sandra Flores Moreno, jefa de farmacia del Hospital Virgen del Rocío. Tenemos que terminar con una